Exactamente. Le quiero agradecer a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a Soledad Acuña, que se toma un tiempito también para hablar con nosotros. Ministra, con Rocío Oliva, con Marcela Giorgi, con Rolo Villar. Mi nombre es Gabriel Anelo. Buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Nosotros muy bien. ¿Usted? Muy bien también. Bueno, imagino que con muchos días atareados, ¿no? Sí, hoy por suerte pude dormir un poquitito más a la mañana porque veníamos de muchos días de tensión, de estrés, de decisiones que había que tomar difíciles y todo a última hora además. Y como tengo un bebé chiquito también cuesta el horario del sueño, así que hoy pude descansar un poquito más. Soledad, quiero hacerle una pregunta. Yo recién se lo decía a Cobos y es algo que lo tengo y ya lo incorporé, pero quizás sea equívoco, pero me parece que el año pasado nos equivocamos en enfrentar a la salud con la economía. Me parece que fue un grosero error ese enfrentamiento que hoy, más allá de los problemas económicos que tiene el país de hace mucho tiempo, lo estamos viviendo en los números que empiezan a aparecer este año. Y me parece que estamos camino, por eso se lo quiero preguntar a usted, estamos yendo camino a encontrar un enfrentamiento entre la salud y la educación. ¿Siente que hoy es ese el partido que estamos jugando? Yo creo que ese partido empezó también el año pasado, cuando pusimos a la salud enfrente de todo lo demás y la salud entendida solamente como el no contagio de coronavirus. Yo creo que desde mediados del año pasado empezamos a plantear nosotros también desde la ciudad una discusión para entender la salud desde una perspectiva integral del bienestar de las personas, donde la educación claramente es un componente y donde haciendo análisis de datos concretos, porque hicimos encuestas y relevamientos junto con la Fundación INECO para ver el impacto en lo socioemocional por parte de los estudiantes de todo el aislamiento y el confinamiento, y los resultados fueron drásticos. El 70% de las familias manifestaban que sus hijos habían tenido trastornos de conducta, trastornos de sueño, trastornos de alimentación, trastornos de ansiedad, que habían cambiado sus modalidades de comportamiento dentro de casa, no tenían ganas de salir cuando empezaron a haber posibilidades de salir al aire libre. Entonces, eso hace a la salud también. La posibilidad de relacionarse hace, la posibilidad de tener una rutina que te dé previsibilidad y que te vaya animando a dar los siguientes pasos también hacia la salud. Por eso me parece que la discusión ya empezó el año pasado. Hoy es más que nada un partido de enfrentamiento de decisiones absolutas y sobrepercepciones versus decisiones tomadas basadas en evidencia. Parece que esa hoy es la discusión. Y si aprendimos algo del año pasado, que las decisiones se toman a todo o nada, o es posible hacer medidas específicas, quirúrgicas, que vayan a apuntar al objetivo que querés solucionar y no generar más daño. Hoy es posible pensar escenarios de presencialidad con reducciones de movilidad de gente sin dañar a los que más aulas necesitan, a los que más escuelas necesitan. Sí, de hecho, los datos que aparecen de los lugares, para llamarlo con nombre y apellido, de los barrios más carenciados, los chicos en su gran mayoría no tienen educación porque son 4 o 5 hermanos, hay un dispositivo, no llega a internet. Digo, es muy complicado para esos lugares, ministra. Pero incluso para aquellos que han tenido la posibilidad de tener educación virtual ha sido muy dañino. Los aprendizajes fueron afectados definitivamente. La escuela como lugar de inclusión fue afectada definitivamente. Lo emocional fue afectado. Y esto cruza todas las clases sociales, pegando más fuerte obviamente en los sectores más vulnerables. Y eso te lo da la pauta los niveles de abandono que hemos tenido. En la ciudad creció un 25% la cantidad de chicos y chicas que abandonaron o están en riesgo de abandono comparado con los años anteriores a la pandemia. Cuando vos mirás distribuido por comunas, obviamente eso está más vinculado con los sectores económicos más vulnerables. Entonces, la verdad que es aprendizaje dañado, continuidad dañada y vida socioemocional dañada. Por eso digo que es posible hoy dar una discusión integrando, sin enfrentar economía, educación versus salud, sino teniendo un concepto de salud integral y de bienestar de las personas, donde tomando decisiones basadas en evidencia se logren resultados. Por ejemplo, hoy estábamos mirando los datos de transporte y desde las medidas de restricción, analizando lo que sucedió, poniendo más control en el transporte público, bajando de la presencialidad al nivel superior no universitario de la SEO, que son los de educación terciaria y formación profesional, se redujo un 10% el uso del transporte público.
Entonces, si uno mira eso, dice, bueno, ¿por qué no vamos tomando este tipo de decisiones y controlando y evaluando el impacto de las medidas? Cuando salió el decreto el miércoles pasado, todavía no teníamos el impacto de las medidas restrictivas de la nocturnidad. De las primeras. De las primeras. Claro. Esta semana tenemos que evaluar el impacto de la segunda tanda de medidas y ya en transporte tenemos un adelanto. Entonces, se pueden ir haciendo este tipo de decisiones, pero mirando la evidencia, mirando los datos y mirando la experiencia que ya transitaron otros países. Ministra, yo le quiero preguntar si tienen, que imagino lo debe tener usted, el porcentaje de presencialidad que tuvieron esta semana, teniendo en cuenta todo el contexto político y de decisiones judiciales, y aparte la cantidad de paros que han tenido. Sí, nosotros tuvimos un lunes muy inusual porque pudimos anunciar recién el domingo a última hora que efectivamente podíamos sostener las escuelas abiertas, pero a partir del martes tuvimos más del 90% de escuelas abiertas y una adhesión al paro que fue cayendo del lunes al martes y ya el miércoles era absolutamente insignificante y con un presentismo sostenido y amplio por parte de las familias y los chicos en las escuelas, también cercano al 80%. ¿Le han llegado algún tipo de denuncias, ministra, que están relacionadas a gente que saca fotos? Porque ayer se vio en las redes sociales, algunos noticieros también lo mostraban, y había muchas mamás y muchos papás preocupados. Fotos, yo no voy a acusar a quién porque no lo sé, pero gente sacando fotos en las puertas de las escuelas privadas con los chicos entrando y saliendo, lo cual a los padres eso lo preocupaba y no es para menos. ¿Ha recibido algún tipo de denuncias o de comentarios respecto a esto o simplemente algo en las redes sociales? Sí, he recibido comentarios informales, no he recibido en nuestra cartera ninguna denuncia específica. Sí le trasladé esta inquietud al Ministerio de Seguridad y Justicia para ver si podíamos hacer alguna investigación. De todas formas, digo, más allá obviamente de la preocupación porque sacan fotos a nuestros hijos, en realidad lo que tratan de mostrar es imágenes aisladas de entradas y salidas que no son adecuadas. En una ciudad con 3.000 establecimientos educativos puede pasar. Ahora, la regla es que los ingresos ya venían siendo administrados en términos de cumplimiento y en los casos que eran puntuales, esta semana nosotros incorporamos 800 personas entre agentes de tránsito, agentes de seguridad, más empleados de la administración pública, quienes se les reasignó la tarea y fueron a las calles a ordenar las entradas y salidas de las familias, y la verdad que, como ustedes decían recién, más del 90% de la gente cumple, respeta, trata de cuidarse, entendió que no es necesario quedarse a conversar en la puerta, que pueden hacerle entre la salida más rápida. Entonces, por fotos no vamos a tomar decisiones, con casuística no se toman las decisiones de política pública. Por eso hago tanto énfasis en ir a la evidencia y al dato concreto para tomar medidas. La ciencia y los números que están manejando ustedes en el día de hoy, Acuña, siguen manifestando que la escuela no es transmisora fuerte del virus. Sí, absolutamente. Seguimos teniendo menos de un 1% de personas contagiadas en las escuelas y con menos del 2% de las burbujas suspendidas. Esto es, la forma en que se organizan las 700.000 personas que van a las escuelas es en burbujas. Y estas burbujas hemos tenido un bajísimo y cada vez más baja cantidad de suspensiones. Ahora, estas suspensiones igual no tienen que asustarnos, no sería que nos compliquen la vida, y lo entiendo como mamá, porque la burbuja de mi hijo se suspendió 2 veces desde que empezaron las clases. Imagino. Pero es una de las herramientas concretas que tenemos para frenar la transmisión, porque ante la detección de un caso positivo, los contactos estrechos se aíslan y se evita la reproducción. Por eso la tasa de contagiosidad al interior de las burbujas es tan baja, es 0,012, y se mantuvo así de bajo durante todos estos 2 meses. Ahora, Acuña, en este contexto donde los números son más que claros, usted y la educación de la ciudad de Buenos Aires tienen que lidiar con 17 gremios. ¿17 gremios son los educativos que nuclean la ciudad? Sí, 17. Ahora, es poco probable, en el contexto de que es muy difícil. Perdóneme que le haga esta pregunta y que me corra del foco del contagio, no. Ahora, 17 gremios. Sí, que representan distintos sectores de la educación, a los supervisores de educación física, educación técnica, de educación superior. Pero la verdad que con la gran mayoría, los que representan el interés de los trabajadores, tenemos diálogo, lo venimos teniendo desde hace 12 años.
hay sindicatos que hacen política partidaria con quienes es más difícil porque la discusión nunca pasa por las cuestiones educativas. Entonces, CETERA, que en Ciudad tiene a UTE, o la izquierda, no discuten educación, discuten política partidaria. Entonces ahí es donde se vuelve más complejo. Con el resto tenemos muchas diferencias, tenemos discusiones muy amplias, pero terminamos sentándonos en una mesa a discutir política educativa, política de condiciones laborales y traen propuestas. UTE no trae propuestas, la izquierda no trae propuestas. Entonces, con los demás sindicatos, si bien tenemos posiciones muy diferentes en muchos casos, podemos sentarnos a dialogar y buscar acuerdos. Acuña, la saco de esto, permítame, y también hay un foco de discusión, que se lo quiero preguntar porque tengo la posibilidad de tenerla y que usted me atienda y me responda. Se habla de la inversión educativa. Le quiero preguntar si en la ciudad de Buenos Aires falta mucha inversión educativa. ¿En qué etapa están de la inversión educativa? ¿Qué falta? ¿Cómo están las escuelas? Porque en este contexto se habla de todo, y ya que la tengo y se lo puedo preguntar, también quiero sacarme esa duda de cómo está la inversión educativa, cómo están las escuelas en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Y te agradezco la pregunta porque la verdad que en esta última etapa han aparecido muchos datos falsos, mucha información que confunde, que trata de ponernos en un lugar en el que no defendemos o no cuidamos la educación a través de la inversión. Lo que yo quiero decirte es que la inversión real en educación ha aumentado todos los años y todos los años estuvo por encima de la inflación. Cuando uno mira en términos porcentuales, obviamente desde la incorporación de nuevos servicios, la proporción de educación, la proporción de espacio público, la proporción de todas las áreas cayeron porque la torta se dividió en más partes, porque se incluyó la seguridad, se traspasó la policía, antes habían traspasado el subte, o sea, la incorporación de servicios hizo que se dividieran en más partes de la torta y obviamente cada parte se cayó, pero cuando se redujo. Pero cuando vos miras en términos reales, la inversión todos los años estuvo por encima de la inflación y siempre fue creciendo. Y cuando vos mirás ese análisis que se hizo, que genera confusión respecto a otras provincias, lo que no dice ese informe es que las otras provincias no tienen los servicios de limpieza, mantenimiento, recolección de residuos que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y si vos haces el análisis presupuestario sacando esos servicios, o sea, descontando, la ciudad es una de las que más invierte en educación. Pero si lo presentan comparando los servicios que presta la ciudad contra los servicios que presta una provincia que no incluyen estos gastos, y claramente es menor. Ahora, cuando vos lo comparás, lo que tenés que comparar peras con peras, manzanas con manzanas, la realidad es que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es una de las que más invierte en educación. Acuña, mire... lo mirás en salarios también, digo. Exacto. Le voy a ser sincero con esta pregunta y la voy a contextualizar. Usted no me conoce, yo la conozco a usted por las notas que ha dado y en este último tiempo han sido muchas por esta situación y me parece una persona honesta y creíble, le creo, me parece una persona honesta. Ahora, hay momentos donde también escucho otras cosas donde ponen en tela de juicio que usted estaría arriesgando la salud de los chicos por una cuestión política. Lo que le quiero preguntar es, si usted literalmente le pasa eso, pone en riesgos la salud de los chicos por una cuestión política, yo sé cuál va a ser la respuesta. Y después le quiero preguntar como mamá cómo se siente cuando la señalan por eso. ¿Me permite hacerle esa pregunta? Sí, claro. Y mira, te respondo a la pregunta, si querés, con la segunda que me hiciste. Bueno. Yo no primero que no tomo decisiones sola. Nosotros en el gobierno de la ciudad tomamos decisiones como equipo. Yo aporto la perspectiva educativa, el ministro de Salud aporta la perspectiva sanitaria, el ministro de Desarrollo Económico la perspectiva económica y así cada uno, y en conjunto tomamos las decisiones. Y lo más importante es que mi hijo va a la escuela. Yo no tomaría, aún siendo inconsciente, no pondría en riesgo la vida de mi hijo. Yo tomo decisiones mirando evidencia nuestra y mirando evidencia internacional y mirando y leyendo todas las publicaciones científicas que se han venido haciendo al respecto en todos los ámbitos, no solamente en el educativo. Entonces, primero que ninguno en el gobierno de la ciudad toma decisiones aisladas, son decisiones de un equipo que discute, que se junta, se reúne. Nosotros tenemos reuniones de gabinete semanales, pero a su vez tenemos una comisión, es como un gabinete reducido de estrategia coronavirus, que nos juntamos a su vez 2 veces más por semana para analizar los datos, la evidencia y cada una de las posiciones, y cuando hay que analizar aperturas o cierres, se invita también al ministro que le toca en cada uno de los casos. Y tomamos las decisiones de esa manera, con la evidencia adelante, los números adelante. En cada reunión empezamos con
con estos datos, ¿deberíamos hacer algo distinto? Es la pregunta disparadora de nuestras reuniones. Ahora, lo segundo y más importante es que en estas decisiones, en lo que me compete a mí aportar para las decisiones, estoy también exponiendo a mis hijos. Y nunca los expondré a algo que yo no creo ni seguro ni necesario. Con lo cual, desde lo técnico es lo primero y desde lo personal es esto segundo. Ministra, en este contexto quiero seguir caminando con usted algunas preguntas más que están vinculadas y relacionadas con una preocupación, la cual yo tengo y creo que también tienen muchas mamás y muchos papás, que me parece que más allá, la quiero sacar de la cuestión judicial, la quiero sacar porque digamos qué es lo que va a hacer la Corte, creo que usted y yo lo sabemos. Ahora, me da la sensación que estos 15 días no son 15 días y que me parece que van a ser muchos más. Le quiero preguntar a usted si coincide conmigo o es optimista que el lunes, más allá de lo que diga la justicia, vamos a tener clases presenciales. Yo soy de provincia de Buenos Aires, mis hijos van a la provincia, no tienen clases presenciales. ¿Usted es optimista de que el próximo lunes vuelvan las clases presenciales por DNU o por consenso a través del presidente de la República? Ya, es difícil poder calcular eso y percibir un fin de la medida cuando no entendemos cuáles son los datos concretos sobre los cuales se tomó esa primera decisión. Ajá. O no hay una evidencia clara, porque tanto su ministra de Salud como su ministro de Educación decían una cosa distinta, no sabemos cuál es la base de esa toma de decisiones, entonces es difícil calcular cómo sigue. Si me preguntás desde las percepciones, para mí es una buena señal que el ministro Trota haya vuelto a traer sobre la mesa la discusión sobre la presencialidad administrada, como les llaman ellos, y sobre los escenarios, como los decimos nosotros, que tiene que ver con si hay que restringir, hay manera de hacerlo sin dañar a todos los sectores y poder hacerlo de forma mucho más orientada. Pero son percepciones, porque sobre los datos no sabemos cómo se tomó, entonces no sé cómo va a continuar, esa es la realidad. Y si querés, que lo que es peor, lo que yo estoy relevando en las recorridas que hacemos con las escuelas, en las discusiones que tengo con docentes y directivos, para todos la sensación fue, cuando salió el DNU, no son 15 días, es otra vez el año pasado, cuando el viernes pasado muchos directores despidieron a sus estudiantes pensando que el lunes volvían a la virtualidad, se despidieron con alumnos llorando, porque no sabían cuándo los iban a volver a ver, porque nadie creyó que eran 15 días. Entonces, ni siquiera desde la percepción y las sensaciones que tenemos que generar con las medidas se alcanzó un resultado positivo para mí. ¿Le han manifestado el temor de que sea un año, de nuevo, un ciclo electivo, educativo completo como el año pasado? ¿Le han manifestado eso, ministra? En todas las escuelas en las que estuve en los últimos días, sí. Uf, eso es duro. Eso es duro en los docentes, en los directivos y en los chicos. Porque además hay otra cosa que hablábamos ayer con unos docentes, que yo vengo teniendo la percepción en cada escuela que voy, que hay como un clima distinto en términos al orden, al ruido, al sonido que hay en las aulas, ¿no? Y siempre hago como el mismo comentario de qué concentración de los chicos, cómo están trabajando, qué bien, porque antes uno entraba a la escuela y en la escuela había más ruido, menos ruido, movimiento, chicos que entraban, salían. Y ahora vos entras a una escuela y hay silencio, concentración, los chicos dentro del aula sentados. Y también, hablando con muchos docentes, nuestras presentaciones, nos parece que los chicos tienen miedo que les vuelvan a quitar este espacio. Claro. Y por eso esta sensación de me porto bien, me cuido, cumplo el protocolo, me quedo sentado, por las dudas de que me lo vuelvan a sacar. Porque les hicimos creer a los chicos que era culpa de ellos. El año pasado les dijimos que eran bombas químicas que podían contagiar y matar a sus abuelos. Y este año les estamos diciendo que si no se portan bien la escuela no está. Y si no cumplen el protocolo la escuela no está más. Entonces les hicimos creer que ellos son los que tienen la responsabilidad. Cuando son una generación que es la que menos se ve afectada por el virus, que a su vez son los que menos contagian. Entonces, esto es lo más triste de todo, ¿no? Cómo les está impactando en la cabeza, en el imaginario de cada uno de los chicos y chicas, estas discusiones entre adultos y estas formas de decidir entre los adultos. Bueno, yo después de escuchar al presidente, lo primero que hice fue llamarlo a mi hijo, que tiene 13 años, va para 14, y le dije, ustedes se cambian, porque la verdad que cuando lo escuché al presidente, a mí me llamó la atención, lo primero que hice fue llamarlo a mi hijo. Agus, me dice, papá, la respuesta de mi hijo, ¿no? Papá, ¿qué te pasa? ¿Sos loco? ¿Estás bien? Esa fue la respuesta de mi hijo. ¿Usted hizo esta pregunta también a algunos chicos, a su hijo, a algunos docentes también? Pero mira, yo recorro todos los días escuelas, todos los días. No solo desde la casuística, que no es lo que se tiene que usar para tomar decisiones, pero no solo desde la casuística, no lo vi nunca, no me lo comentaron nunca en ninguna escuela. Por el contrario, todos resaltan
lo bien que cumplen el protocolo todos los chicos, sino que tenemos un sistema de relevamiento de alertas y tenemos una comisión de seguimiento con los sindicatos sobre el cumplimiento del protocolo, y jamás fue un tema traído a la mesa. Jamás apareció en ninguna de las alertas que tenemos que esto suceda y que nos pidan que tomemos alguna medida para cambiar en el protocolo. Jamás. Claro. Entonces, le pueden haber hecho este comentario al presidente, es un comentario infeliz, y además no se pueden tomar decisiones sobre la base de cosas que nos cuentan. De mi parte, la última, y después la dejo a mis compañeras que también le quieren preguntar, ministra. Y está relacionado y vinculado con un comentario, un rumor, que si se abre la conversación y se abre otra vez la posibilidad de charlar, creo que el ministro Trota le hizo saber a usted que hasta que la Corte no falle no se van a reunir. ¿Puede ser? ¿Esto es así? No, me lo hizo saber por los medios, nunca me lo comentó directamente, no me contesta el teléfono desde el miércoles del decreto y no acepto ninguna de los pedidos de reunión que le hice, pero me lo hizo llegar a través de los medios. Sí. Bueno, en ese contexto, lo que se plantea es la posibilidad que los chicos de jardín de infantes y de primaria puedan concurrir a las clases y no así los de secundaria, y ya los de terciaria, ustedes ya habían tomado la determinación que sea en forma no presencial. ¿Ustedes están dispuestos a evaluar esta medida, que los chicos más chiquitos, los de jardín de infantes y primaria, lo hagan en forma presencial? Esto siempre y cuando se lo propongan, está claro, ¿no? Y que los chicos de secundaria lo hagan de manera virtual. Nosotros lo discutimos en el Consejo Federal, todos esos escenarios, el miércoles hasta las 2 de la tarde, el mismo miércoles en que el presidente sacó el decreto a la noche, y además son escenarios que el jefe de gobierno le llevó el viernes siguiente al presidente cuando tuvieron la reunión, diciéndole hay maneras de tomar decisiones sin afectar a los que más escuela necesitan. Nosotros tenemos 4 escenarios diseñados, trabajados, analizados sobre cuánta movilidad reducen o no, y cuáles son los que tienen más impacto si se corta la presencialidad. Y el gobierno, en el Consejo Federal veníamos discutiendo estos escenarios, por eso yo decía que es una buena noticia, pese a que no acepta que nos reunamos el ministro, que haya vuelto a discutir esto con el presidente, porque si ese es el camino, para nosotros es un camino correcto, el de una presencialidad que cuida a los más vulnerables. Ministra, habló últimamente con el secretario general del gobierno, Fernando Estrafase, porque tengo entendido que él sí habló con el ministro Trota. Sí. Sí, ellos sí hablaron. A Fernando sí le atendió el teléfono. O sea, a vos no, pero a Fernando sí. Sí, a Fernando sí. Le dijo que estaban esperando las resoluciones de la Corte y que él apuntaba a que podamos volver a reunirnos. Pero no tenemos todavía una agenda de trabajo convocada. ¿Usted siente que, ministra, y con esta le agradezco y la dejo seguir descansando lo que pueda de este sábado, ¿usted siente que el ministro le hicieron o cambió de idea desde aquel miércoles, recuérdeme la fecha por favor, donde a la mañana, igual que la ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo de casa al colegio, del colegio a trabajar y de ahí a casa, y que el ministro había defendido las clases presenciales, al día de hoy cree que cambió de idea el ministro Trota? Yo creo que si él volvió a traer sobre la mesa la discusión de la presencialidad administrada, vuelve a la posición del miércoles, del último miércoles del Consejo Federal. Con lo cual entiendo que ahí siguió la venta. Yo entiendo, y él lo manifestó en los medios estos días, que el presidente escuchó a sus ministros, pero tomó una decisión solo. Con lo cual no habla de que él cambió de posición, sino que el presidente tomó una decisión independientemente del consejo de su ministro o de sus ministros. Pero él esta posición de una presencialidad administrada, como la llaman, ya la había manifestado antes del decreto, con lo cual sería bueno que volvamos a esa mesa de consensos y acuerdos con especialistas y todos los funcionarios. Permítame una pregunta técnica. Vamos a suponer que yo voy al colegio en forma presencial porque mis padres me mandan, pero después hay otros chicos que no van en forma presencial porque los padres no lo mandan por una cuestión ideológica o por una cuestión de temor. ¿Esos chicos están recibiendo clases, digamos, hay una doble manera de enseñar, digamos, presencial con unos maestros y virtual con otros maestros, o esto no existe, ministra? No, esto no es posible de esta manera. Claro. Nosotros sí teníamos todo un proceso trabajado y que viene sucediendo para aquellos chicos exceptuados de la presencialidad, porque son chicos de riesgo o porque conviven con personas de riesgo, que desde el principio de la vuelta a clase del 17 de febrero las familias trajeron este pedido de excepción de la presencialidad,
y hoy están recibiendo las clases de forma remota, Claro. con sus docentes, con otros docentes de apoyo, con otros docentes que estaban también exceptuados de la presencialidad. Cada escuela fue armando un esquema y nosotros hemos puesto recursos a disposición para que esto suceda. Ahora, si todos los días una familia decide una cosa, luego vuelva, no es Claro. posible planificar una clase de esta manera. No es que al docente dice, bueno, a la carta de la familia que elijan la forma en que quieren que se dicten las clases. No se puede planificar la didáctica, la clase, el contenido de esa manera. Pero entendemos que hoy hay mucho que tiene que ver con el temor real. Entonces, en esos casos nosotros estamos hablando con las familias para tratar de persuadirlos. O sea, nosotros ni vamos a perseguirlos con las faltas en términos de sanción, ni vamos a ignorarlos. Lo que no es posible en la práctica es que cada maestro tenga que armar una clase de acuerdo a lo que la familia vaya queriendo en cada momento. Un Claro. día lo mando, un día no lo mando. Eso no es posible, no es posible en la práctica. Sí, es muy bien lo que marca, ¿no? Y está relacionado con una educación a la carta. O sea, cada uno pide o lo que necesita o lo que le conviene. Ministra, ¿tiene un número, una idea de cuántos chicos abandonaron el colegio a raíz de esto de voy, no voy y la pandemia, la cuarentena del año pasado? Sí, nosotros tenemos un 25% más de chicos y chicas que abandonaron o están en riesgo de abandono. Son 6.000 y algo, 6.300 que directamente el año pasado, después del segundo cuatrimestre, no retomaron la conexión con la escuela. A esos chicos los fuimos a buscar, estamos haciendo un seguimiento con cada uno de ellos, pero a su vez se sumaron otros 9.000 del nivel secundario, que si bien mantuvieron contacto con la escuela porque alguna tarea hicieron, porque contestaban el teléfono, porque trataban de mantener el vínculo, no tuvieron continuidad pedagógica, no pudieron acreditar saberes en 7, 8, 9 asignaturas, o sea, la mayoría de las asignaturas del nivel medio. Entonces, con esos chicos que también los tenemos identificados, los fuimos a buscar a las casas, trabajamos con las familias, las escuelas les hacen el seguimiento, les estamos haciendo un complemento a su escolaridad los días sábados, en centro de acompañamiento de trayectorias educativas que funcionan para estos chicos y chicas que necesitan poder reforzar mucho, aprender a estudiar de vuelta, recuperar su vínculo con la escuela, además de afianzar saberes específicos de materias para que puedan continuar, porque si no los acompañamos de esta manera y no los sostenemos esencialmente de esta manera, son los próximos chicos que abandonan. Ministra Acuña, muchas gracias, muy amable, que tenga buen sábado.